Saludos, gentes, y bienvenidos nuevamente a un espacio de Barcito FM. Ahora vamos a tratar de explorar y conocer de mejor manera un tema que es trascendental y que ha estado en la palestra pública en las últimas semanas, por decirlo así. Me refiero al tema de la propiedad, al tema de la vivienda, una agenda que en realidad ha sido parte de discusión en este periodo también electoral, pero que a partir de una iniciativa que se presentó a la Asamblea Legislativa, logró llamar la atención de las cámaras. Y en positivo, ahora queremos conversar con el director de COFOA, el licenciado Alberto Velázquez. Director, saludos y bienvenido a nuestro programa. Saludos, Franklin, y muchas gracias por la oportunidad que nos da de exponer a su audiencia y al pueblo de El Salvador cuál es la misión, la visión de COFOA Uh y qué es lo que hace comunidades de fe organizadas en acción, ¿verdad? Porque, como decía hace un momento, mucha gente no entiende o cree que somos un grupo político. Y sí, sí -huh, somos un grupo político, pero no somos un grupo político partidario. Yo uh creo que eso -huh. es importante aclararlo, porque todos los ciudadanos, el concepto de polis es todos somos políticos, somos Sí, ciudadanos. Entonces tenemos sí. obligación de participar en la vida pública y eso es lo que hace COFO. Le voy a Director, explicar. Sí, dígame. cuénteme así para que la gente también entienda qué Ujú. es COFOA y cuáles son los temas que está tratando de impulsar. Antes de que hablemos un poco de la temática legislativa y todo eso, para que la gente de alguna manera tenga señales de qué estamos hablando. Sí, mire, Franklin, COFOA nace en el 2008. COFOA tiene una metodología de organización comunitaria desde las iglesias, o sea, trabajamos desde las iglesias formando un liderazgo crítico, consciente y muy seguro de sus derechos. Entonces, COFOA, la misión de COFOA es formar esos líderes que a través de sus valores de fe logren solucionar los problemas que viven como comunidad, que se aprendan a negociar con autoridades y con la empresa privada aquellas prioridades que existen en las comunidades. Usted sabe bien que las comunidades, muchas comunidades en el país, más en la zona rural, carecen de agua potable, carecen de electricidad, carecen de unidades de salud, tienen problemas con la cuestión de la educación. Total, hay una infinidad de problemas que afectan a la familia, que es la célula de nuestra sociedad, es el fundamento de la sociedad y debería de ser también el fundamento del trabajo político y de los partidos políticos. La misión de COFOA es básicamente construir un país más justo, más equilibrado, donde todos y todas tengamos acceso a todos aquellos bienes que producimos como sociedad. Que haya salud, que haya vivienda, que haya educación, que haya empleo y que la gente viva con dignidad. Yo creo que eso es algo justo y no es algo que esté fuera del quehacer político, porque básicamente COFOA se centra en cuatro ejes transversales que nosotros trabajamos desde nuestra organización. El primero es la dignidad humana, el segundo es la solidaridad, el tercero es la subsidiariedad y el cuarto el bien común. Creo que cualquier político, cualquier organización o cualquier empresa que trabajara con esos cuatro principios serían empresas distintas y también tuviéramos un país más justo y más correcto, o sea, un país más sano y donde pudiéramos sentirnos todos bien de ser parte de este país. Entonces, esos son ¿Quiénes conforman? nuestros ejes. Correcto. ¿Quiénes conforman COFOA? Porque se habla de una organización en realidad territorialmente bastante nutrida. Pero Sí, hábleme un poco de los perfiles, quiénes son. mire, COFOA. Son empresarios, son inversionistas, son en realidad gente de nuestro pueblo. ¿Quiénes conforman y el tamaño que representan? COFOA, ahorita nos encontramos en 12 departamentos, Franklin. Nos falta La Unión y nos falta San Miguel, ¿verdad? Pero COFOA ha crecido a través de los años, a través de organizadores comunitarios. Yo tengo un Ujú, equipo de más de 25 organizadores comunitarios que salen a las comunidades y muchas veces desde las iglesias, otras veces desde las ADESCOS, pero nosotros somos una organización que velamos por los derechos humanos, trabajamos enfocados en aquellos problemas que tienen las comunidades y formamos un liderazgo capaz de poder sentarse a negociar con políticos, con alcaldes, con diputados, con empresarios y saben exponer sus problemas y logramos a través de ese poder que se tiene como comunidad hacer una transformación en las políticas y en aquellos asuntos necesarios en las comunidades
logramos que el gobierno invierta de esos impuestos que nosotros pagamos en obra pública. En 15 años que estamos trabajando, desde el 2008 nació COFOA en Zacatecoluca, en la diócesis de Zacatecoluca. De hecho, somos un centro de servicio de la Iglesia Católica, pero no trabajamos para la Iglesia Católica. Trabajamos Ujú, con todas las denominaciones religiosas. COFOA se compone de todas las denominaciones, evangélicos, luteranos, anglicanos y también ateos, porque los ateos también ujú. tienen fe en la Sí. humanidad. Entonces yo creo que esa comunidad de fe que se ha organizado en 15 años hemos logrado que gobiernos locales, alcaldías y ministerios, gobierno central, hayan invertido más de 150 millones en obra pública. Le estoy hablando Ujú, de calles donde no había, electricidad donde no había por 40, 50, hasta 100 años, escuelas. Ahorita en Citalá se acaba de inaugurar una escuela en Plan del Rancho que tenía 107 años esa comunidad sin tener escuela, en las zonas altas de Chalatenango, donde una niña murió se la llevó una quebrada, en una quebrada, una correntada, se la llevó esta criatura, y un niño fue asesinado. Entonces, creo yo que como comunidad de fe, nosotros vemos esos dramas humanos, nos duele la situación en que viven las gentes en condiciones infrahumanas y con extrema pobreza en algunas áreas. Y creo ujú. yo que es responsabilidad del Estado, eso lo dice el título 1 de la Constitución, ¿verdad? Que es responsabilidad del Sí. Estado proveer a los salvadoreños y salvadoreñas de todo aquello que dignifique su vida. Entonces, nosotros Ujú. como organización, pues sí molestamos a los políticos, porque el trabajo nuestro es a negociar con ellos, pero molestándolos, porque algunos se molestan porque vamos como 100, 200 líderes a pedir un beneficio comunitario y pues se ven Ujú. obligados a invertir los impuestos de la manera correcta, que es lo que nosotros estamos pidiendo. Entonces, COFOA no solamente ve un asunto o un problema específico, sino ve todos aquellos problemas que surgen de la comunidad. Los líderes mismos van decidiendo sobre qué quieren trabajar. Si el agua potable es lo más importante, trabajamos por el agua potable. Correcto. Las Ujú. calles son importantes, trabajamos por la calle. Es que la escuela es importante, que un puente, aquello que se necesite, es por lo que nosotros presionamos a los gobiernos y exigimos esa responsabilidad de ellos en solucionar un problema. Aquí lo que ponemos, As- Frank, es el poder político de la gente enfrente del político, porque el político, en Interesante. nuestra experiencia, solamente escucha dos cosas: el dinero y el voto. Entonces nosotros no tenemos dinero para darles para que nos hagan una calle, porque no somos compadres del alcalde o del ministro, Ujú, para que nos pavimente la calle, pero tenemos el poder del voto. Ahí es donde los ujú. políticos o nos dan lo que necesitamos o la gente decide hacer un cambio en las siguientes elecciones, ¿verdad? Así Interesante. como trabajamos. Hace unos días, y abordando ya este esquema del poder que tiene el ciudadano, del poder que tiene la gente, hace unos días tuvimos, digamos, un capítulo, una escena que puso, digamos, en la pantalla eh, pública a COFOA en un debate, en una discusión que involucró a la diputada Claudia Ortiz y al presidente de la Asamblea Legislativa precisamente por una petición que ustedes hacían. Ahí vimos una escena donde en realidad hubo un nivel de confrontación entre los dos diputados, la diputada Claudia Ortiz y el diputado de la presidencia de la Asamblea. ¿Qué fue lo que ustedes vieron desde COFOA? Porque nosotros, desde, digamos, desde siendo ciudadanos, viendo a la Asamblea Legislativa, vimos una confrontación más partidaria. ¿Qué fue lo que ustedes vieron porque fueron protagonistas en este debate? Sí, gracias por esa pregunta, Franklin. Mire, nosotros trabajamos, estamos representando ahorita en este momento a más de 8,000 familias de 75 notificaciones. Esta campaña nació en el año 2018 para que usted se dé cuenta desde cuándo estamos luchando por el derecho humano a la vivienda. Nosotros tenemos esas 75 notificaciones que fueron defraudadas y engañadas por los notificadores y también por un sistema burocrático del CNR, el Ministerio de Vivienda, que no han atendido este problema que por 10, 20, 30 y hasta 40 años padecen las familias, 350,000 familias en el país, según datos del Ministerio de Vivienda. Estas familias cancelaron su lote, Franklin, cancelaron sus escrituras y no han recibido escrituras hasta la fecha. Hasta la fecha tenemos eso.
Desde el 2018 nosotros iniciamos negociaciones con el CNR, con Argos, que era la principal desarrolladora Agencia. del área. Era la desarrolladora parcelaria más grande, tiene 650 notificaciones en el país. Y ellos muy libremente vendían lotes en zonas irregulares, en zonas de alto riesgo, donde nunca iban a tener la legalización ni la regularización de sus lotes. Lo hacían con dolo porque también ellos se convertían en los prestamistas de estas personas que les vendían el lote, porque estas personas sin escritura, lógicamente que no podían ir a los bancos a negociar préstamos, tampoco podían ir a las alcaldías, ni pueden ir a las alcaldías, porque la alcaldía no puede invertir en un terreno que sigue siendo propiedad privada, porque a pesar de que ellos tenían la compraventa y tenían sus recibos, ellos no tenían personería jurídica, o sea, no tenían una escritura. Entonces los alcaldes siempre les niegan a estas comunidades, no pueden invertir el dinero de los impuestos en esas comunidades. Entonces, estas familias ya venían luchando desde hace mucho y desde el 2018 empezamos a visitar al Argos, CNR, Ministerio de Vivienda, a Casa Presidencial, fuimos 2 veces donde llevamos en el 2021, llevamos 800 cartas al presidente Bukele y solicitamos su intervención. Como comunidad de fe, pedíamos que él interviniera y él manda una carta a nosotros, la tenemos que en archivo, donde le pide a la ministra Michelle Sol, donde nos asigna a la ministra Michelle Sol para que se forme, para que ella atienda este problema. En el 2022 nace la mesa técnica, una mesa técnica que Michelle Sol forma para solucionar los problemas que tenemos de escrituración. Y Ujú. esa mesa estaba formada por el Ministerio de Vivienda, por la Fiscalía General de la República, por la Procuraduría, por la Defensoría del Consumidor y por el Ministerio de Vivienda. Entonces, teníamos 5 instituciones que supuestamente iban a solucionar caso por caso a estas 75 notificaciones de sus escrituras. Me voy corto, en 2 años que esta mesa se formó, en enero de este año acaba de cumplir los 2 años, solamente 8 escrituras fueron entregadas. Entonces, imagínese usted lo lento que trabajaban esas mesas, porque las 5 instituciones no llegaban todas al mismo tiempo, citaban a los loteadientes, pero nunca había una solución, ni la ha habido hasta la fecha. Entonces, nosotros cansados de eso, decidimos el 23 de enero precisamente, después de que supimos que se aprobó la ley especial de notificaciones y para la legalización y regulación de notificaciones para uso habitacional, nosotros hicimos un estudio con nuestro equipo de abogados, tenemos un equipo jurídico de 2 abogados, hicimos un estudio de esa ley y presentamos varias reformas que esa ley necesita para hacer una verdadera ley. Aquí, Franklin, hay muchas Ujú. leyes, pero no tienen aplicabilidad. ¿De qué nos sirve tener tantas leyes bonitas que de nada sirve porque no tienen aplicabilidad? Usted lo ve en la ley Lepina, ¿cuántos niños vemos en la calle? Pidiendo Totalmente. en las calles. Entonces, nosotros llevamos esa propuesta, pero antes de eso, Franklin, mandamos 84 cartas a todos los diputados de la República. Para COFOA no existen partidos políticos. Para Ujú. COFOA existen diputados de la República. A Ujú. todos los invitamos para que vinieran ellos afuera de la asamblea y entregarles esa pieza de correspondencia para que la sometieran al pleno y fuera escuchada, que fuera estudiada. Desafortunadamente, solamente 4 diputados salieron. Los de Nuevas Ideas, algunos de ellos fueron claros y nos dijeron que ellos no tenían autorización para salir, que no podían salir ahí a apoyarnos, pero que nos Ujú. apoyarían adentro de la Asamblea Legislativa, cosa que no pasó Ujú. tampoco porque todos se pusieron en contra. Entonces, en este momento es cuando Claudio Ortiz presenta la propuesta nuestra y muy Ujú. grosero el diputado Castro, lo tengo que decir, fue muy grosero porque no respetó el rango de diputada que tenía la señora y tampoco fue gentil en dar una explicación el por qué estaba negando nuestras propuestas, porque nuestras propuestas de reforma eran de COFOA, no eran de Claudia. Claudia solamente las estaba exponiendo. Ujú. Pero él tomó una actitud muy revanchista, muy personal, que muestra que verdaderamente ellos no son diputados de la República, ellos son diputados de un partido político. Y todo lo que llega en contra de que sea propuesto por otro partido lo consideran oposición y le dan tinte Ujú. político. Ahí es donde el señor Castro tiene que analizar mucho su concepción de democracia y su concepción del poder del pueblo. Entonces nosotros, él hace una invitación a COFOA
Y nosotros ujú, esta semana le vamos a entregar una carta donde le vamos a pedir que estamos dispuestos a ir, que aceptamos la invitación, que queremos ir, pero queremos ir y presentarnos ante la Asamblea Legislativa, no en una relación privada con él. Queremos que la ujú, Asamblea Legislativa escuche de la boca de nuestros líderes cuál es el sentir y cuál es la necesidad. Y que nos permitan llenar la mezanine que hay ahí en la Asamblea Legislativa. Podemos llevar hasta 500, 600 líderes. Nuestros líderes en esta ocasión, el 23 de enero, vinieron 1.500 líderes, Franklin. Ellos ujú, pagaron su transporte, ellos pagaron su agua, ellos pagaron por venir a presentar esta denuncia porque muchos de ellos están cansados de esperar tantos años. Algunos han muerto los dueños de la propiedad, el papá o la mamá, y esa propiedad está ahorita como aceptación de herencia, o sea, tienen problemas ujú. legales para poder ellos decir es mío este terreno o esta Sí. casita que construimos. Entonces es un drama, Franklin, que el Estado tiene la responsabilidad de arreglar. No sabemos qué intereses hay atrás que no hacen lo correcto para darle a estas gentes el derecho a decir ya somos dueños de nuestra tierra. Y eso es lo que nos Hay, preocupa. vamos a ver, antes de ir a a la otra parte, porque quiero escuchar un poco su postura, su balance, su análisis sobre Argos, Ujú. quiero preguntarle en realidad qué es lo que llevaba esa petición, por qué generó tanta controversia, tanto choque y esa actitud, hay que decirlo de verdad, director, prepotente, Pero, digamos, y arrogante, porque francamente, no solo porque se aborda de una manera petulante a una mujer, sino también a una compañera que tiene el mismo nivel de autoridad de cualquier otro diputado. Entonces, ¿qué es lo que pedían ustedes? Por qué generó tanto choque eso? mire, yo creo que el diputado Ernesto Castro no valoró su reacción ni controló Ujú, su hígado. Ese es el problema de él, porque lo que estábamos sometiendo nosotros eran varias reformas a la ley especial para la regulación de notificaciones y parcelaciones de uso habitacional. Solamente era eso, que analizaran las reformas y que nosotros les habíamos mandado inclusive a cada uno de ellos, se las hicimos llegar, gastamos mucho en copias y les dimos un documento a cada uno de ellos. Ellos no pueden negar ignorancia porque ya sabían que Cojoa iba a ir el 23 porque nosotros con 15 días antes les avisamos. ujú, Inclusive los mismos líderes que conocían a los diputados en los diferentes departamentos en que estaban, hablaron con ellos. Y ahí es donde ellos decían que no podían porque no tenían autorización para salir. Ellos tienen que pedir permiso para tomar una decisión. Y es triste porque como diputados deberían estar respondiendo al pueblo, no a un ujú, presidente o a un presidente de asamblea. Yo creo que ahí es ujú. donde vemos esa falla y ahora estamos más preocupados porque no sabemos si ellos tienen la mayoría, va a ser más difícil para Cofoa No es muy llegar difícil. a presentar esto, ¿no? Pero como le Pero digo, cuénteme, sí, director, cuántos son los artículos que se modifican y en realidad qué tan grave es, porque pareciera que tenemos una asamblea legislativa mayoritariamente definida por el oficialismo que se está poniendo de lado de las notificadoras y está exacto, dejando y está poniéndose, ¿cómo se llama?, de espaldas a la ya, población. Eso es un poco lo que yo interpreto, pero quiero sí. escuchar ver cuáles son los artículos, cuántos son. ¿Cuál es lo más grave que está planteando? Porque si hay una reacción de ese tipo y no se ha respondido con tantas cartas, con tantas notificaciones, visitas, peticiones, quiero escuchar de usted si es que usted considera que esta asamblea está del lado de las notificadoras y de espaldas a la gente, o cómo lo considera. Pues sí, es lo que nos preocupa a nosotros, que esté más del lado de aquellos poderosos que tienen mucha tierra o que definitivamente necesitan tierra y en un momento determinado pueden despojar a esta gente que no tiene escrituras de sus propias propiedades. Eso nos preocupa porque puede pasar. Si hay Ujú, necesidad de hacer un tren o un aeropuerto y esa gente la tienen que sacar, la van a quitar, sin importarles los años y el esfuerzo que esta gente ha hecho para tener su propiedad. Entonces, sí nos preocupa definitivamente. Mire, nosotros hicimos varias reformas a la ley especial para la regularización de notificaciones y parcelaciones para uso habitacional, desde el artículo 1 hasta el artículo 68. Entonces ujú, hicimos varias reformas donde nosotros pedíamos por ejemplo, en el primero, en el artículo 1, reformas el inciso final del artículo 2 de la siguiente manera. Nosotros pedíamos que el Ministerio de Vivienda
tuviera la competencia para conocer de los procesos, porque en la ley nomás dice, para conocer de los procesos se considerará al ente autorizado o al responsable, pero no decían Sí. quién. Entonces, si no dice quién, ¿a dónde va a ir usted? Entonces, de alguna Ujú, manera, nosotros pedíamos que se le diera al Ministerio de Vivienda ese compromiso de ser el ente regulador y el ente que tome el compromiso de arreglar el problema. También pedíamos que la mesa técnica que se formó en el 2021 tuviera un carácter ya oficial y que esa mesa técnica se encargue, porque en la ley especial que aprobaron, que salió publicada en agosto de este año, en ujú, agosto de este año pasado, no vienen estos agregados. Entonces son muy vagos porque ni siquiera ponen a la mesa técnica como un ente que puede ser útil y necesario para que atienda caso por caso y ayude a que este problema se solucione, porque en esas reuniones vienen los dueños y vienen los loteadientes. Entonces ahí ujú, llegan a un acuerdo y ahí se ponen de acuerdo ellos y la mesa técnica puede obligar al notificador para que cumpla los requisitos que por ley necesita hacer. Entonces, en el inciso del artículo 6 también pedíamos que en el Centro Nacional de Registro se creara una oficina especial para estos casos, porque no lo ujú, hay. Usted va al CNR y va a tener que ir con el de catastro, va a tener que ir con el otro, y a la larga nadie le ujú. soluciona nada. Entonces quisiéramos algo que verdaderamente, Franklin, fuera el camino para que estas 8.500 familias que nosotros representamos puedan acceder a su escritura. Y Sí. que el resto, las 350.000 familias que hay en todo el país, también tengan esa oportunidad, pero que haya reglas claras, no vagas, Ujú. no confusas, que siempre hacen que lo irregular siga siendo irregular porque hay gente que se beneficia de eso. Para ir cerrando, director, Sí. eh, vamos a ver. Una cosa es la reacción que vimos de parte Ujú. de la Asamblea Legislativa, pero en este juego hay más actores. Exacto. Y aquí hablamos de un tema que usted lo acaba de tocar, por eso es importante también irse un poco a la letra. ¿Qué papel han jugado las instituciones, sobre todo el Viceministerio de Vivienda o el Ministerio de Vivienda de Obras Públicas, que tiene que ver en realidad, es un actor fundamental, sobre todo en las políticas públicas dirigidas a la vivienda popular, al acceso a tener legalización en las propiedades? Es un Ya. tema que se ha puesto en discusión ahora. ¿Cuál es su valoración sobre el papel que ha jugado las carteras, obras públicas, vivienda, y estas carteras que están vinculadas de manera directa a un tema que hoy por hoy sigue siendo en realidad una gran deuda en el país? Porque COFUA es uno de los actores, digamos, protagonistas, pero a nivel nacional el tema de vivienda sigue siendo una enorme deuda. Exacto. Todavía, inclusive, acabo de venir de una reunión de Fundasal. Están hablando de en San Salvador, simplemente más de 150.000 familias que no tienen casa. Así de sencillo, que carecen de una vivienda. Entonces, a nivel nacional, en todas partes. Ahora, qué más triste es que usted tenga su lote y no sea dueño de él. Eso es lo peor. Sí. Que usted construye su casa con sacrificios, con esfuerzo. Tenemos gente muy humilde, gente muy sencilla que pagó su casa vendiendo en las esquinas o vendiendo en el mercado, rebuscándose Ujú. para poder vender tamales o lo que fuera, ¿no? Gente que con mucho sacrificio ha tenido su propiedad y es muy feo que no tengan esa propiedad, ese derecho a ser dueños, ¿no? Entonces yo creo que en el fondo hay mucha falta de voluntad política, porque yo considero eso. Nuestra mala experiencia con el CNR, con el Ministerio de Vivienda, con la Defensoría del Consumidor y con todas las instituciones ha sido muy amarga porque no hay coordinación entre ellos. No hay coordinación, porque lo que uno le dice o lo que el uno le afirma, el otro se lo niega. Entonces, Ujú. es una cuestión donde el loteadiente se siente que usted va y el otro avienta la pelota para otro lado y usted anda corriendo atrás de la pelota y nunca la va a alcanzar porque nadie le va a resolver el problema, como hasta la fecha es la realidad. O sea, ahorita Quiero hay... cerrar con esto. Sí, Quiero cerrar con esto, director. cómo no. ¿Usted considera que hay alguna preferencia de parte del aparato de gobierno, de la institucionalidad, para no abordar el tema porque hay intereses o relaciones que pueden estar moviendo? Usted sabe cómo se mueve este tema de las cercanías, el cuello blanco, las Ya. relaciones políticas, en este caso de Argos. Mire, Franklin, la Les es política... una pregunta Sí, complicada, sí, es pero la verdad complicada. es que todo toca en eso. O sea, al final Eh, es Le voy el a, le voy poder a, le voy a mueve la responder, institución. le voy a responder con un libro de historia de la teoría política de Sandler.
Él decía que la política era el campo de batalla donde luchaban intereses opuestos. Y esa es la Ujú, política real. Todos los partidos políticos pelean por sus intereses, pero no por ujú. los intereses del pueblo. Y ahí es donde tenemos que valorar que el trabajo político, cuando no se enfoque en el bien común, cuando no se enfoque en el respeto a la dignidad humana, en la solidaridad y la subsidiariedad, vamos a tener este tipo de problemas siempre, porque los intereses oscuros que hay arriba son más fuertes que la voluntad del pueblo o que las necesidades del pueblo. Tristemente, eso es una realidad en todo el mundo, yo creo, en este momento con los políticos. Por eso la gente ha perdido confianza en los partidos políticos, ¿verdad? Mucha gente no ha ido a votar, mucha gente no fue a Sí. votar porque están cansados ya de los partidos políticos. Se necesita un cambio, pero profundo. Hay No con sé qué esto, responde. director, hay con esto, director, y ya para cerrar, eh, una señal, y usted lo acaba de tocar, una señal muy clara. Aún no hay datos porque todo el proceso electoral ha sido eh, muy irregular, francamente muy irregular. Estamos al tercer día y en realidad no se han contado los votos, pues va. Entonces, pero más allá de hablar del tema electoral, yo quiero preguntarle, ¿usted considera que esta ausencia de asistir a las urnas, de ir a votar, de que la gente tenga claro que su voto, su decisión es fundamental para el rumbo? ¿Cómo lo interpreta? Porque hasta hoy, aunque no hay datos, pues, pero la mayoría de los casos que hemos visto, las urnas cerraron con menos del 50% de la Es verdad, votación. Hubo es verdad. menos cantidad de gente. Y hay que decirlo que, francamente, con todas las dificultades, pero hemos estado en un entorno de Ya, miedo, en un entorno de, digamos, de alguna manera amenaza psicológica de la gente. Y lo que usted dice, la pérdida de credibilidad de la política, de la institucionalidad, de los políticos y de la figura pública. ¿Cómo interpreta entonces ahora que estamos cerrando una primera elección y vamos a una segunda? ¿Qué tanto en realidad está impactando este tema de la credibilidad, de la confianza, de cómo operan las instituciones y sobre todo en un entorno que tenemos en el país donde el factor miedo ha jugado, digamos, un determinante, una variable importante? ¿Qué tanto, cómo valora usted este entorno ya de cierre, como pregunta de cierre, digamos, en esta decisión de ir y que la gente no vaya a votar? yo valoro que tenemos las organizaciones de la sociedad civil y yo creo que los partidos políticos tienen que tienen que empezar a analizar la desconexión que tuvieron con el pueblo, la desconexión que tienen con la mayoría del pueblo. Porque es cierto, nosotros tenemos varios líderes y sí encontraron que muy poca gente fue a votar. Hicimos una movilización de voto y la gente no respondió como debe de ser, porque sí tienen desconfianza y el miedo hizo que los que votaron votaran de una manera determinada, porque Ujú. no votaron por un presidente ni votaron por diputados, votaron por el miedo. Entonces yo creo que ahí hay que hacer una valoración, tenemos que hacer una valoración más profunda en la educación política de la gente, en la dignificación de sus derechos, que ellos entiendan que si ellos no participan en la vida pública, su vida va a ser afectada toda su vida por esos políticos que ellos no escogieron. Entonces, yo creo que la gente tiene que a empezar a tomar conciencia de que tiene que participar en las elecciones, de que tiene que luchar por poner a la gente adecuada, idónea para gobernar, pero tiene que ser ya desde una manera más profunda, más analítica, más crítica. No ver al partido, sino analizar en la persona la calidad de ser humano que me va a dirigir. Yo creo que ¿Considera, sí. considera, director, que eh, esta propaganda que tocaba el tema, digo siempre el factor de miedo, pues, pero que tocaba Ujú. el tema de las pandillas y que decía que se van a liberar y que no sé qué, por eso, ¿cree usted que todavía eh, logra influir o incidir en la gente? O cree usted que en realidad la gente tiene otros factores mucho más profundos? No, claro, no, ese es uno de los factores principales, Franklin, es el miedo. Porque las pandillas, quiera usted o no, la delincuencia criminal organizada que había de las pandillas era muy fuerte. Ahorita Ujú, lo que yo puedo decirle es que la gente tiene una calma tensa, una calma, pero hay tensión. Porque ujú, en muchas comunidades y en muchas zonas rurales, pobres, humildes, todavía hay mareros, todavía ujú. hay. Entonces, esa calma tensa tiene ese miedo y esa preocupación
de que esto pueda desbordarse en un momento determinado y tengamos un problema más fuerte. Yo creo ¿Qué que llamado? Ujú, es duro, pero hay que verlo desde las comunidades. Nosotros de primera mano tenemos información y tenemos gente muy consciente de que esto solamente está calmadito. ujú. ¿Qué llamado le haría a los políticos? Porque más allá de las elecciones, de las votaciones, de los procesos, de los pleitos que hay entre los políticos, necesitamos resolver las cosas, si no, no tiene sentido. ¿Qué Ya. llamado le haría el director de COFOA, digamos, a los políticos, estos que están en ruta de salida y que probablemente van a hacer lo mismo? No lo sé, pero vamos a ver los resultados. Pero, ¿qué llamado le haría para que podamos abordar el tema que está pendiente? Pues yo haría un llamado a su conciencia, Franklin, y a una conversión en el sentido de amor al país, de que tomaran conciencia de que ellos tienen hijos, de que el futuro está muy gris, está muy oscuro, y si ellos no entran verdaderamente a entrar en la política, pero con el verdadero significado de la política verdadera es el arte de administrar los bienes públicos, porque a eso llegan ellos, a administrar nuestros impuestos y los bienes que son del país. Pero que lleguen con una conciencia de honradez, de transparencia, que sé que va a ser muy difícil, pero que lleguen con una visión también de patria, que no lleguen a ver cómo me hago millonario, cómo hago negocios para yo salir de pobre y para poder yo tener lo que yo nunca he tenido. Entonces, eso o para reforzar lo que ya tengo, ¿no? Como algunos políticos que entran millonarios y salen mucho más millonarios. Entonces, eso es lo que yo haría un llamado a ellos que han perdido la confianza de la gente. Tal vez el día de mañana la gente ni vaya a las urnas y deje que ellos estén peleando por el poder. Entonces, hay una tristeza en ese sentido y el llamado que les hago es eso, tomar más conciencia, convertirse de corazón verdaderamente si ellos creen en un Dios o creen en la humanidad, pues que hagan las cosas correctamente, que vayan a ejercer como buenos administradores y que sean celosos de los bienes nacionales para que el país verdaderamente sea un país bueno, ¿verdad? Un país digno de vivir. Licenciado Alberto Velázquez, director de COFOA. Gracias por el tiempo Gracias, y por Franklin. compartir con nosotros un poco este enfoque y esta perspectiva, por ayudar a las comunidades. Gracias, licenciado. Gracias, Franklin, y que tenga muy buen día. Y le agradezco mucho este tiempo. A ustedes, amigos, gracias por estar en nuestro programa una vez más. Como saben, en la semana vamos a compartir pequeñas cápsulas para que también puedan interactuar, opinar. Y este tema de la vivienda, este tema de la propiedad, de la legalización, sin duda va a seguir siendo un tema de alto interés. Así que les dejo y esperamos sus comentarios. Abrazos y nos vemos a la próxima.